les traigo un nuevo video. Hoy vamos a contestar interruptor termomagnético magnetotérmico o, como se le conoce aquí en Argentina, llave térmica. ¿Qué es y para qué nos sirve? En primer lugar tenemos que entender lo que es un interruptor termomagnético, que tiene este aspecto, ustedes lo han visto en todas las casas, es reglamentario. Suplanta a los viejos o antiguos fusibles que le decían o le dicen algunos tapones. Uso los lunfardos, los modismos para que ustedes entiendan el que no es tan técnico en su lenguaje y diga qué es. Los tapones son esos fusibles viejos que a veces hasta en vez de reemplazar la parte interna se puenteaban con 2 o 3 hilitos de cable. Sí, yo sé lo que hacían. Sé lo que hicieron el verano pasado. Entonces, bueno, eso a veces generaba también accidentes, ¿no? Pero después llegó la termomagnética. Y acá voy a hacer una aclaración. ¿Quiere decir que si yo tengo el interruptor termomagnético estoy protegido? No necesariamente. Voy a explicar por qué. El interruptor termomagnético, como su nombre dice, o magnetotérmico, cuenta de dos partes. Una parte térmica y una parte magnética. La parte magnética es la que nos protege contra cortocircuitos. ¿Qué es un cortocircuito? Es cuando la corriente tiende hacia infinito, o sea, se va por las nubes porque hay un cortocircuito. La corriente se eleva abruptamente, instantáneamente a infinito. No va a llegar a infinito porque hay una resistencia mínima en los cables. Dependiendo del material, tiene su resistividad y conductividad, que son dos magnitudes opuestas. Cuanto mayor es la conductividad, menor es la resistividad. Y cuanto mayor es la resistividad, menor es la conductividad, obviamente. Pero siempre hay una resistencia en los cables, ¿sí? Y la ley de Joule, que no es Fabián Jules, el policía, es otro. La ley de Joule dice que todo conductor, al ser atravesado por una corriente, genera calor. ¿Sí o sí? Y como hay una resistencia, cuanto más elevado sea el paso de corriente por ese cable, la resistencia va a ser la misma, pero cuanto más corriente quiera pasar por ese cable, mayor es la temperatura que va a sufrir o que va a generar. Por ley de Joule, no es Fabián Joule. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se va a empezar a recalentar el cable y se puede prender fuego por un cortocircuito. Para evitar eso, el interruptor termomagnético tiene la parte magnética, que es una bobina magnética que al elevarse abruptamente genera un campo magnético potente. ¿Por qué? Porque cuanto más intensa es la corriente que pasa por esa bobina, más poderoso es el campo magnético y desconecta. En 25 milisegundos, casi aproximadamente, promedio, ¿sí? Las térmicas que tenemos en nuestra casa. Entonces es automático y evita que haya un recalentamiento en el cableado y generando así un incendio por cortocircuito. ¿Protege a las personas esto? Directamente no, pero indirectamente sí, porque en los incendios mueren personas. Muy bien. Ahora también tiene la parte térmica. Tiene una lámina bimetálica que cuando sobrepasa cierta temperatura, porque sobrepasa cierto consumo, corta. ¿Qué quiere decir esto? Que la llave térmica debería limitar el consumo de tu hogar o el pasaje de corriente por los cables. ¿Por qué? Porque cada cable tiene un límite de conducción. En un próximo video vamos a ver eso. Vamos a ver según qué cable, cuánto consumo soporta, según la Asociación Electrotécnica Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a dejar pasar la misma corriente un cable de 1 milímetro que un cable de 4 que un cable de 6. Cuanto más grueso sea el cable, o sea, mayor sea su sección en milímetros cuadrados, más corriente de consumo va a soportar. Cuanto menor sea su sección, menor corriente de consumo va a soportar y esto puede generar un incendio por sobrecargas. Entonces la parte térmica tiene que actuar ante sobrecargas. Ahora, ¿por qué a veces suceden incendios? Bueno, porque la térmica que se instala está mal. Supongamos que usted tiene una térmica instalada de 15 amperes, 15A, como dicen ahí, ¿no? Dice 15A, y salta la térmica como
dicen vulgarmente, ¿no? La térmica corta. ¿Por qué? Porque usted está excediendo o queriendo exceder los 15 amperes de consumo, tiene un cable de 2,5, es un día de verano y la térmica le está protegiendo a la instalación, no es que está fallando. Entonces llama a un electricista y entonces el electricista dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, te voy a poner una térmica de 20 amperes, 20A. Y vas a ver que no va a saltar más, no va a cortar más. Ya cuando un electricista dice no va a saltar o me pateó la corriente, yo dudaría de ese electricista, pero bueno, de su formación, pero bueno, no hay problema. Démosle el beneficio de la duda. Pone una térmica de 20 amperes. El cable es de 15. Soporta máximo hasta 18 amperes a 40 grados, 50 grados. ¿Sí? Siempre lo pateamos para arriba porque queremos estirar la vida útil y los beneficios que nos brindan las cosas y minimizar los costos. Pero lo barato sale caro. Entonces la térmica no va a cortar más. ¿Le mintió el electricista? No. La térmica no va a cortar más. Y no va a cortar y no va a cortar. Y se le puede prender fuego el cable que no va a cortar. El problema no es en sí mismo que los cables se prendan fuego, sino lo que esto va a generar. Porque normalmente no está dentro de cañerías ignífugas, están en zonas plásticas donde pueden generar incendios indeseables. Y otra cosa, los cables, ¿cuánto deben durar? ¿Tienen fecha de vencimiento? No. ¿Usted vio en las bolsas, esos empaquetados plásticos o en las cajas que tenga fecha de vencimiento? No. Deberían durar toda la vida, pero como se los sobrecalienta, porque se los sobreexige, y ahí viene la palabra sobrecarga eléctrica, ¿sí? Como se los sobrecarga, se los somete a una corriente de consumo mayor para la cual fue diseñada, no duran. Por eso hay casas de hace 100 años que tenían alambre de cobre en vez de cable de cobre con multifilamento. Los alambres de cobre viejos, duros, rígidos, que el cobre está sano, está nuevo. Y hay casas que tienen 10, 15 años como mucho, tienen cables de cobre y el cobre está recalentado, está quemado. Es más, usted agarra el cobre, lo dobla un poquito y se parte ya el plástico porque está recalentado y está marrón. Perdió ese color rojizo o cobrizo y se pone marrón o negro a veces. Esto es porque se lo sobreexigió. Esto es porque se lo sobrecargó al cable. Se le exigió que pasara más consumo por allí del que debería pasar.